En el estudio que llevamos los jueves sobre escatología, estuvimos hablando el jueves pasado que las profecías trazan camino y ese camino va apuntando hacia algo o hacia alguien. En este caso, diríamos hoy, vamos a comenzar porque no, apenas será medio picar, sobre el camino profético tocante a Cristo. Creo que tiene que ver con la escatología. El camino profético tocante a Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Jesucristo es el tema más sublime de la Biblia. Podemos decir que la Biblia tiene muchos temas, pero el tema más sublime de la Biblia es Jesucristo. Es el tema central, se puede decir. Es el tema central de la profecía. En otras palabras, ejemplo en Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Allí dice algo Juan el teólogo muy importante, donde él dice: yo me postré, después que le fue dada la revelación de todo el Apocalipsis, él dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. El ángel le dice: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ojalá muchos puedan escuchar eso, que el único que es merecedor de alabanza, merecedor de toda adoración, es Dios, no hay otro. Es el dueño de toda la adoración. Y dice allí: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O decir, de la profecía. Estas palabras que fueron dichas allí a Juan por esa voz celestial que le dijo esto, esas palabras incluyen también una reprensión a Juan, que le hizo una reprensión porque él iba a adorar al ángel y no debía adorar a un ángel. Entonces, además de la reprensión, estas palabras que le hablaba eran unas palabras que, vamos a decir, estaban hablando de la comisión misma de dar testimonio tocante a Jesucristo. O sea que la declaración que vemos allí, el testimonio, vamos a decir, de Jesús es el espíritu de la profecía, significa que toda predicción de las Escrituras, que todo programa que se mueve en una dirección. ¿Y cuál es la dirección? Llevar a su plenitud la exaltación y la gloria de Jesucristo según su plan preconcebido o determinado. Cristo en todas las anticipaciones se presenta en su carácter peculiar de una forma teantrópico. Teantrópico quiere decir Dios manifestado en carne. O sea, algunos dicen Dios hombre. Pero eso Dios hombre no me suena mucho, porque según lo que quiere decir en el griego, es Dios manifestado en carne o Dios se hizo carne. Sin embargo,
El hijo humano, óigame bien, el hijo humano de una mujer se le dice que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Su reino será como un hijo de David. Sin embargo, él, ese hijo que nace de la Virgen María, ese hijo que nace de una mujer, él es el gobernante teocrático del universo, no únicamente de Israel, sino de todo el universo, como lo dice la Biblia. La Biblia lo dice claramente. En el Salmo 24 dice: alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, el poderoso en batalla, el poderoso en la batalla. Esto quiere decir que Jehová de los ejércitos salió un día a librar una batalla y se puso, vamos a decir, se manifestó en carne. Y luego ascendió a los cielos glorificado, y por eso dice: alzaos puertas eternas. Las puertas eternas son los mismos cielos, y entrará este Rey de Gloria que salió a la batalla y viene victorioso, Jehová de los ejércitos, porque no es otro. Entonces, puesto que el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, es una revelación de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser manifestada a sus siervos. Esta revelación es para ser manifestada a los siervos del Señor, no a otro. Hay personas que tratan como de hacer libros, de escribir, ver profecías, ver señales, cuestiones por ahí. Eso es casi hasta un atrevimiento, porque esta revelación solamente es para los siervos de Jesucristo. Entonces, nosotros como siervos de Jesucristo es razonable esperar que todo tema, cada tema de predicción tocante a Cristo, vamos a decir que todavía en el tiempo que se escribió el libro era algo futuro, pero ahora, hermanos, ahora podemos decir se ha consumado, muchas de estas cosas se han ido consumando, y ese libro es así. En el primer capítulo de Apocalipsis, como una salutación allí, como un saludo, se presenta a Cristo con una referencia. Hay una referencia donde dice que Él, el que es, Él es el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que como humano, Él era humano, como sacerdote es el que es, y como Rey de Reyes es el que ha de venir. Cristo, en el ejercicio de su ministerio humanamente, Él hizo dos cosas: predicar y predecir. Porque una cosa es predicar y otra cosa es predecir. Ejemplo, sus prédicas están en los 4 evangelios. Ahí está lo que él predicó en el, vamos a decir, en el monte, en el sermón del monte, en la orilla del mar, en el propio mar. Él predicó en muchas partes. Eso fueron sus predicaciones, están allí. Pero sus predicciones, vamos a ver, podemos resumirla en unas 6, sus predicciones. Primero, él predijo su propia muerte, su sepultura, resurrección, ascensión, el advenimiento del Espíritu Santo y también su segunda venida. Eso lo predijo él. Eso no lo había dicho ningún profeta, eso lo predijo él. Segundo, eso no lo dijo ni Juan el Bautista ni nadie, eso él mismo lo predijo. Porque el camino de la profecía aquí, el camino profético acerca de Cristo, tiene que ver con esto, desde luego. Segundo, él predijo también el principio, el carácter, el curso y el fin de esta presente era que estamos viviendo. Él lo predijo.
Si alguno quiere saber, todo eso está en la Biblia. Lo que pasa es que en un ratico de media hora para uno discernirlo todo, no alcanza el tiempo. Pero vamos poco a poco, los jueves, vamos analizando. Tercero, él predijo sobre la iglesia, su surgimiento, cómo surgiría la iglesia, el carácter, la seguridad de la iglesia, el arrebatamiento y el destino de la iglesia. Si eso lo predijo el Señor, pues póngale la firma, que eso es así. Cuarto, él predijo sobre la gran tribulación. Predijo sobre la gran tribulación, el hombre de pecado, la venida de los falsos cristos y los juicios aún futuros. Eso lo predijo él. Eso no lo ha predicho ningún otro. Veamos entonces el camino que traza lo que es la profecía tocante a Jesucristo. Y esto, que él lo predice de esta forma, en estos tiempos se está cumpliendo. En aquel tiempo esto era como algo futuro, pero ahora se está cumpliendo. Ahora hay tantos falsos cristos y todas estas cosas, pero los juicios están futuros todavía. Quinto, él predijo también acerca del reino mesiánico. Ese reino mesiánico que vendrá, él lo predijo. 6. Él predijo también el estado eterno de todos los seres humanos. Habló de cuál sería el estado eterno de todos los seres humanos. Entonces, esos son los 6 puntos de las predicciones de Jesucristo acerca de lo que vendrá y lo que él anunció, y muchas de estas cosas se cumplieron, otras se están cumpliendo, otras están para cumplirse. Entonces, Jesucristo, como sacerdote, podemos decir, él hablaba de un sacerdocio. La Biblia habla acerca de Cristo, de un ministerio sacerdotal de Cristo, y estos se dan en tipos de profecías. O sea, en otras palabras, en el Antiguo Testamento se dieron en tipo de profecía. Y es necesario reconocer esos tipos. Ejemplo, en Éxodo capítulo 28, el verso 1, ahí tenemos a Aarón. Aarón vino a ser un tipo del sacerdocio de Jesucristo, apenas tipo. No fue en sí el mismo sacerdote, sino un tipo del sacerdocio, no tipo de Jesucristo, sino tipo del sacerdocio de Jesucristo. Y también encontramos en Génesis 14, 18, otro tipo del sacerdocio de Cristo, que es Melquisedec. Melquisedec es tipo del sacerdocio de Cristo, no de Jesucristo, como algunos piensan. Entonces, allí estos 2 tipos que se reconocen de manera especial, Cristo cumplió a cabalidad esas profecías, porque eso sí, esa tipología, hay tipologías que son unas profecías que se va a cumplir más adelante. ¿Qué es una tipología? Un tipo, ¿qué es un tipo en la Biblia? Un tipo es como una sombra. Ya, yo me paro aquí y proyecto mi sombra, pero mi sombra no soy yo, esa es mi sombra. Entonces, Dios, él proyecta la sombra de lo que va a suceder en el futuro a través de algunos símbolos que dio en la construcción del tabernáculo, en el sacerdocio que oficiaron los sacerdotes del Antiguo Testamento, no los sacerdotes de ahora, sino los del Antiguo Testamento. Lo que oficiaron allí es una tipología, o sea, ya te imaginas, el tipo es una sombra que se proyecta. Y así, precisamente, eso es lo que se da en cumplimiento más adelante. Entonces, Cristo cumplió, porque cuando se proyecta quiere decir, ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, mi sombra va allá y yo me voy acercando, pero una vez que ya yo me acerco,
Ya la sombra desaparece, el tipo desaparece y viene a ser entonces lo que estaba proyectando la sombra, en otras palabras. Entonces, ahora, Aarón solamente era en la presentación del sacrificio donde viene a ser tipo de Jesucristo, porque Cristo se ofreció a sí mismo. Aarón ofrecía un sacrificio. Jesucristo se ofreció a sí mismo sin mancha y sin pecado, como dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 14. Ahora, concerniente a la tipología de Melquisedec, a lo que proyecta Melquisedec, allí proporciona, otra palabra, o sea, representa a Cristo como rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque Melquisedec, según señala la Biblia allí en Génesis, él era rey y sacerdote de Salem. Salem es lo que vino a ser después Jerusalén. Ya se establece después como Jerusalén. Entonces, allí este Melquisedec lo proyecta de esa forma. Pero Cristo viene a ser diferente en el sentido que Melquisedec fue allí rey y sacerdote por un tiempo, pero Cristo es rey y sacerdote para siempre. O sea, la profecía tocante al sacerdocio de Jesucristo tiene relación, vamos a decir, a esa tipología que se señala en Melquisedec, según el Salmo número 11. Veamos allí donde dice, hablando del Mesías, la predicción dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y podemos ver, ejemplo, en Hebreos 5:6 dice: así como un sacerdote ofrecía sacrificios, así Cristo se ofreció a sí mismo a Dios una vez para siempre. Un sacerdote ofrecía intercesión y oraciones, pero Cristo, mis estimados hermanos, no cesa de interceder por nosotros. Él está siempre a favor de nosotros y por nosotros todo el tiempo. Ahora, Cristo como rey, en el curso de la profecía que lo señala como rey a Jesucristo, vamos a decir vamos a decir que ese momento como rey, como hizo como con David, que lo puso como rey. ¿Por qué? Vamos a decir porque es una parte importante. Porque David no figuraba como rey. Y Dios lo mandó a ungir y lo pusieron como rey. Ahora, Cristo viene de la descendencia de David, de esa estirpe. Viene él allí. Entonces, siendo allí, vamos a decir, en otras palabras, la profecía, lo que está en la Biblia, nos está señalando de una forma perfecta que todo el plan, todo el propósito de Dios para con los hombres no ha dado ninguna variación. Todo viene cumpliéndose conforme a lo que Dios ha ordenado a través de su palabra. Porque yo me pregunto en estos tiempos, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué la gente se pone a consultar cosas y a pensar cosas vanas? Hay que consultar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que nos tiene una orientación amplia acerca de las cosas. Yo ya quiero hacer un llamado, estimados hermanos y amigos inclusive. Es tiempo de despertar, es tiempo de considerar que la palabra de Dios, la Santa Biblia, nunca ha cejado ni nunca podemos decir ha mentido. Siempre todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder
Eso está en la palabra de Dios. Ya que los hombres procuran espiritualizar muchas cosas, pero yo quiero llamarle la atención en el sentido que esto se trata de que podemos temblar y debemos temblar ante la palabra de Dios, porque la Santa Biblia se está cumpliendo hoy más que nunca. Hoy más que nunca se está cumpliendo la palabra de Dios y debemos tener mucho cuidado. Yo sé que todo esto que se está viviendo, esto pasará. Pero lo que me da muestra allí es que la palabra de Dios se va cumpliendo. Todo se va cumpliendo al pie de la letra. Entonces hay quienes tratan de buscar versículos acomodados para decir esto, la Biblia dijo sobre esto otro. No, veamos las cosas realmente como son. El centro de la profecía es Jesucristo, y Jesucristo, Él prometió dos cosas antes de irse. Uno, si me fuere, dice Él, si me fuere, vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esto quiere decir que más adelante le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y hay una coma. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y si me fuere, vendré y os tomaré. Entonces, eso es una promesa maravillosa. Está hablando entonces de un arrebatamiento, está hablando de un levantamiento de la iglesia que tiene que acontecer antes que todas las demás cosas. Antes de su segunda venida tiene que acontecer esto, lo que es el levantamiento de la iglesia, mucho antes. Entonces, si estamos aquí todavía, es por la gracia de Dios, por su misericordia. Pero el levantamiento no tiene señales, no hay señales para el levantamiento, no hay señales para lo que es el levantamiento de la iglesia. No se puede decir que se va a ver esto o aquello cuando vaya a levantar la iglesia. Eso puede ser en cualquier momento del curso de la historia de la humanidad. Para la segunda venida sí hay señal, y la señal más grande que hay es el levantamiento de la iglesia. Pero algunos dicen, de aquí que quiera el Señor levantar la iglesia, ya yo me he muerto. Pero ojalá que te mueras en Cristo, porque aún los muertos, dice la Biblia, oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Entonces tengamos muy en cuenta la palabra de Dios y continuamos con este tema el próximo jueves, Dios mediante. Dios les bendiga grandemente a todos.